apaciguaste las aguas. Pero si el hombre recibe atención, le dan el lugar que se merece, entonces vas viendo que están de acuerdo al rol, a la estructura que Dios nos ha dado. Yo no sé, yo siempre en la relación con mi esposa ella trata de apoyarse en mí. Y donde uno da el abrazo siempre va y trata de buscar un refugio. Porque esa es la estructura que Dios nos ha formado para que podamos necesitarnos los unos con los otros. Sabe que allá por Génesis capítulo 2, creo, verso 8 o el 1 o el 18, no me recuerdo, pero dijo el Señor: no es bueno el hombre que esté solo. Por eso es que nosotros batallamos, porque así se la crea que es el Superman. You need somebody. Tú necesitas una compañera, porque así estamos estructurados. Muy fuerte puede ser, pero cuando ves a tu compañera de tu lado apoyándote, todo te fortalece. Aunque quizás no es mucho la fuerza física que va a hacer, pero el apoyo moral, el que te pueda decir, puedes, no, ese es mi hombre. Todos los hombres están dormidos. Pero cada vez que podamos encontrar en la palabra del Señor, usted va a ver todas las instrucciones. Usted lee el capítulo 5 y 6 de Efesios, usted va a ver ahí la relación, cómo tienen que ser tanto de esposos, esposas e hijos. Es ahí de la instrucción en qué batallamos más ahora, y pensar que quizás estamos siguiendo al Señor, pero nuestras relaciones familiares están afectadas porque no hemos hecho el trabajo que tenemos que hacer, no hemos buscado cuál es la voluntad de Dios para nosotros en el rol que nos está tocando desenvolver. Hablo a padres e hijos, esposas, esposos. El dejar de culparnos los unos a los otros, sino buscar juntos la voluntad de Dios, y entonces vamos a ver aquello que dice el Salmo 133, cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí desciende la presencia de Dios. ¿Sabe que la presencia de Dios a veces no desciende en nuestros hogares porque pensamos que solo se tiene que buscar en la iglesia? Pero la presencia de Dios desciende donde hay armonía. La familia fue el núcleo familiar, fue la primera institución que Dios estableciera en la tierra para que nos vaya bien, hermanos, y entonces podamos glorificar a Dios. Y cuando vemos en este manual lo establecido por Dios, nos damos cuenta que aquí está el recurso que nosotros necesitamos para que haya armonía. Ahora, ese es trabajo de que nosotros tenemos que entender quién es el que da las órdenes y estar dispuesto a obedecerlas. Porque si no, el conflicto va a estar interno. Si no te has muerto al viejo hombre, siempre te va a estar recordando: no, es que voy a dejar de ser macho. ¿Quién te dijo que por complacer a tu esposa vas a dejar de ser hombre? ¿O quién te dijo que por aceptar los errores que cometemos vamos a perder la autoridad que Dios nos ha dado como cabeza del hogar? Esa es una mala información que a veces viene de afuera y no hemos visto el recurso que Dios ha puesto. Al hombre Dios le dio una estructura para que sea el cabeza del hogar, pero tiene que estar sometida a aquel que es la cabeza superior, a Jesucristo nuestro Señor, que te va a dar todas las instrucciones necesarias para que puedas hacer bien el trabajo. Dice la palabra de Dios: hombres, cuiden a su esposa como vaso frágil. Yo no sé si usted ha tenido en la mano un vaso que sea frágil. Es muy hermoso el cristal, transparente, pero un medio descuido ahí se puede fracturar, se puede quebrar. Porque esa es la estructura que tiene. A veces uno falla
y el afecto emocional que causamos, a veces uno no lo mide porque se está mirando uno mismo, pero la estructura de la compañera es diferente. Olvida el cumpleaños de tu esposa y vas a ver si se le va a olvidar muy pronto. ¿Por qué? Porque emocionalmente les afecta. A mí a la semana, a lo mejor ya no me acuerdo que se me había olvidado el cumpleaños. Y a veces uno no entiende eso. Y es un trabajo que tiene que luchar y batallar, pero tenemos que saber que esa es la estructura y tenemos que estar dispuestos a trabajar con eso para que nos vaya bien. A veces hay tanto problema, mire, y queremos quizás aprender cosas extraordinarias de la palabra de Dios, pero hay cosas tan básicas que tenemos que llevarlo a la práctica para que nos vaya bien en la vida. Tan solo es buscar primero la voluntad de Dios para el núcleo familiar. Si estamos bien en la familia, vamos a estar bien en la iglesia. Vamos a venir y cuando vengamos, vamos a encender la llama del Espíritu Santo, vamos a glorificar a Dios, porque nos ha dado instrucciones para que nos vaya bien. Y ya la frase ya no va a ser una frase salida nomás, Dios te bendiga, hermano, amén, aleluya, no, sino vas a estar bendecido porque la práctica se está haciendo en casa, porque se está practicando. Ahora esto no va a venir es nomás el hecho de poner, Señor, bendíceme. No. Esto se requiere disposición, se requiere una entrega total en las manos de Dios para que nos forme y nos estructure, para poder hacer su voluntad de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Muchos hombres no les gusta leer Efesios capítulo 5. O si solo leen el 23. Mujeres estén sujetas a su propio marido. Y hay algunos que lo quieren aplicar en general y piensan que todas las mujeres se tienen que someter. Pero no han leído que dice a su propio marido. O sea, usted por ser mujer no tiene que someter a todos los hombres, sino a su propio marido. Porque ese es el que con el que forma. Por eso que a veces se levantó este movimiento de feminista, porque creen que la mujer es de menos. Dios no mira de menos a nadie. Pero dentro de la estructura del núcleo familiar, sí Dios tiene un orden de autoridad y de acuerdo a la estructura moral que le ha dado y las capacidades, sentimientos y todo, estamos diseñados para poder formar una armonía dentro del núcleo familiar. Pero es allí, en la falta del conocimiento de la palabra de Dios, nos lleva a hacer cosas indebidas, a levantar protestas y todo lo que tenga que ver en contra de Dios, porque no conocemos la voluntad de Dios. Pero si nos ocupáramos de leer el manual de vida, tendríamos un resultado donde habría armonía. A lo mejor usted me dice, hermano, usted no conoce mi familia. Es igual que la mía, hermano. Hay padre, madre e hijos con un rol que desempeñar. Lo que necesitamos es conocer la voluntad de Dios y obedecerla, y todo nos va a ir bien. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Ese es trabajo de cada uno. Que el hijo está rebelde, pues hay que saber cómo mostrarles el amor de Dios y también la responsabilidad y el temor de Dios. Y entonces vamos a ir abundando a que todo se vaya armonizando. Otro recurso que Dios nos ha dado es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando nosotros le decimos sí al Señor, Él viene y el Espíritu nos toma, nos sella. Y viene y está en nosotros. Y ese Espíritu, si nosotros le damos espacio que Él nos hable y escuchamos su voz, Él nos guiará a toda verdad. Eso es lo que hablábamos la semana pasada en ese plan de oración, donde el diálogo con Dios, yo le hablo a Dios, pero espero que me hable. ¿Cómo me va a hablar Él?
a veces a través de la palabra, de un canto, a veces de la misma naturaleza. Pero si me pongo en conexión con Él, ¿qué es lo que hace Él? Alinearme para ponerme en la posición de recepción de lo que Él quiere. Y allí me lleva y me muestra por el Espíritu Santo aquellas cosas que yo tengo que abandonar y las que tengo que adoptar para poder ser receptor de la voluntad de Dios. Capítulo 16, verso 13 de Juan, dice: y el Espíritu, cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. Fíjense la proposición, a toda verdad. Es decir, no hay razón por la cual estemos dudando en cuanto a las acciones que tenemos que determinar. Entonces, parte de nuestra vida es el poder siempre estar buscando en los recursos que el Señor ha dado en cada momento de nuestra vida, en nuestra manera de actuar y proceder, en cada acción que tenemos que hacer en nuestro diario vivir. Cuando no hay seguridad de qué acción tomar, entonces tenemos que hablar con Dios. La oración es algo que nosotros, Dios nos ha dado, y es el otro punto que tenemos aquí para concluir. El hecho que tenemos que decidir lo que Dios aprueba cuando se presentan varias opciones. Porque esto puede suceder. O no se ha visto usted que dice, ¿qué hago? Esto, lo otro. Porque hay voces que llegan, que mi mamá dice esto, el vecino dice esto, otro, esto, yo creo que esto. Y ahí está en esa incertidumbre o en esa encrucijada donde quizás quiere agradar a alguien o a otro y entonces toma decisiones. Pero es importante entonces consultar a Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la oración. Es hablar allí con Dios. Porque Dios no va a cambiar, hermano. Siempre va a estar en la misma posición. Yo no sé si usted ha leído la historia de Jonás. ¿Alguno la ha leído? Dice que Dios le da una orden. Y Jonás dice, no, pues este pueblo no se merece. Le dijo que fuera a predicar a Nínive porque estaban haciendo mal y Dios quería redimirlo, quería salvarlo. Y Jonás dice, yo creo que no. Miren, muchas veces nosotros tenemos nuestra lógica y pensamos a nuestra manera de pensar, y aquello que nos dice la palabra de Dios, a veces uno dice, no, yo creo que para mí no. A lo mejor para otro le aplica, pero a mí no. Si Él es el mismo Señor para ti, para mí, la orden es la misma. Usted conoce la historia de Jonás. Al final él se vio en una adversidad, y no porque él decidió, piense que él se hizo mártir, porque cuando ya iba en el barco la tempestad comenzó, y voy a parafrasear un poco la historia por cuestión de tiempo, pero en el barco comenzó a tener problemas, se levantó la tempestad y él se dio cuenta que era a causa de su desobediencia, y le dice a los hombres que iban allí, ¿saben que yo soy? Tírenme al mar. A pesar de la actitud de Jonás, Dios no cambió. Su voluntad era la misma, tenía que ir a predicar a mí. Porque a veces uno se puede hacer como dicen allá en El Salvador ahora, la palabra muy famosa, la víctima. Lo podemos estar haciendo la víctima cuando creemos, que voy a hacer esto, y piensa que va a compadecer el plan de Dios, de su voluntad. Mas Dios no cambia. Cuando Él tiene diseñado el plan para que te vaya bien, somos nosotros los que los tenemos que ubicar en el punto de reflexión. ¿Cómo logramos eso? A través del diálogo. ¿Sabe hasta dónde fue Jonás a tener ese diálogo? En el fondo del mar, y no solamente en el fondo del mar, sino adentro del estómago de un gran pez. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Allá clamó, Señor, líbrame. Al fin se acordó de quién es el que da la orden.
e hizo de acuerdo al plan de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros tenemos que aprender, hermano. A veces de las adversidades de la vida tenemos que ir a dialogar con Dios. ¿Por qué que me está pasando esto? Y Dios entonces nos va a guiar a toda verdad. Hay que presentarle esa oración, ese diálogo al Señor cuando miras que no tienes una respuesta y que no te sientes que estás teniendo el respaldo de Dios. Entonces hay que presentárselas a Dios. El apóstol Pablo habla a la iglesia que estaba en Filipenses, en el capítulo 4, verso 6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Cuando hay esa duda, cuando uno no sabe qué hacer, cuando ya los recursos intelectuales se han agotado, cuando debía ser Dios el primero, pero a veces cuando estamos en esa lucha interna, si clamas y oras, Él te va a aclarar. Porque Dios no es un Dios vengativo. Dios siempre está en la espera de que nosotros nos volvamos a su voluntad. Siempre Él es paciente para que nosotros regresemos y le busquemos y nos pongamos en la disposición de poder recibir lo que Él tiene para nosotros. Cuando buscamos de corazón su voluntad, Él está dispuesto a darnos respuesta. Eso es lo que leímos allí en la primera lectura que leímos. Si usted ve el verso 14 de Primera de Juan, del capítulo 5. Vamos a remarcar este versículo porque mire, ahora vamos a entender por qué lo que habla el apóstol Juan aquí después que hemos presentado el argumento para poder llegar a esta comprensión. Dice ahí el verso 14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Palabra clave: si pedimos alguna cosa conforme, ¿a dónde vamos a encontrar entonces eso? En la palabra, en el diálogo con Él. Cuando tú sabes que esta es promesa de Dios, tú le puedes reclamar a Dios cuando has cumplido el requisito que Él te pide. Y tenemos que ser específicos con Dios, hermano. Hay cosas que nosotros no necesitamos que Dios nos aclare. No vaya a estarle orando: Señor, ¿tú crees que quieres que yo le haga aquí? No. Porque esa ya es respuesta, ya está ahí. Señor, ¿tú quieres que hable a mi hermano? No le pregunte cosas que ya Dios respondió en su palabra. Pregúntale aquello que tú tienes duda en las encrucijadas de la vida, como la que tuvo Moisés, cuando no sabía qué hacer con el pueblo. Él fue y consultó a Dios. Y todos los siervos de Dios, cuando tenían algo que no tenían la respuesta, ¿qué hacían? Fueron a orar. Josué, cuando iba a entrar a Jericó, fue a orar. Y ya usted conoce la historia de la estrategia que le dio Dios. Para todos los jefes de los ejércitos parecía una locura que le dijera: darle 7 vueltas a la ciudad. ¿Qué nos va a servir eso de algo? Pero cuando Dios tiene un plan, hermano, Él es todopoderoso para mostrarnos su gloria, para mostrarnos su poder. En medio de una incertidumbre, Dios muestra su poder, lo sobrenatural, aquello que no está a nuestro alcance el imaginar. ¿Cómo es que Dios va a cambiar a este hijo rebelde? ¿Cómo es que Dios va a traer a los caminos
suyos a este esposo que no quiere nada con Dios. A través de la oración Dios te da estrategia, Dios te va a dar los recursos necesarios que necesitas para poder intervenir de una manera que vas a ver la gloria de Dios en medio de las circunstancias adversas, porque aprendes a comunicarse y a esperar en el Dios que escucha nuestra oración cuando estamos alineados con su voluntad. Y entonces vamos a ver respuesta de Dios en nuestra vida. Siempre que una oración nosotros no la damos por contestada, lo primero que tenemos que preguntarnos si es que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no se dé muy rápido por vencido, quizás no era la voluntad de Dios. Porque mire, a veces uno por ya no seguir hablando con Dios dice, creo que no es la voluntad de Dios. Más que todo cuando se trata de servir al Señor en diferentes áreas. El primer problemita que se presenta dice, quizás no era la voluntad de Dios. No, hermano. A veces es que Dios te quiere enseñar cosas, que tú puedas vencer quizás obstáculos que te están presentando o estructurarte. Hay cosas que quizás tienes que dejarlas para poder servir bien al Señor con libertad, con disposición y estar siempre listo para lo que Él quiera. Y hay cosas que Dios tiene que tratar quizás con nosotros, pero a veces en esa oración es donde nosotros vencemos la batalla para poder conocer esa voluntad de Dios, y entonces Él nos va enseñando cuál es su carácter, su amor y su poder para nosotros poder seguir adelante haciendo su voluntad. Termino con esto en Salmo 143, verso 10, hablando acerca de que cuando buscamos de corazón su voluntad, Él siempre está dispuesto a enseñarnos el camino en el cual debemos andar. Dice allí el salmista, y era el rey David escribiendo esto, porque él había pasado, sí había tenido muchos contratiempos en sus decisiones, en su forma de actuar, pero él llega a esta conclusión y él dice allí, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Mira, qué determinado. O sea, voy a hacer esto porque Él es el Señor. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esa debe ser nuestra oración cuando estamos dudando acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida. Hoy más que nunca en los tiempos que estamos viviendo es poder tener esa certeza. ¿Qué es lo que Dios quiere de tu vida? En todas las áreas de tu vida, en las relaciones familiares, esposos, esposas, hijos e hijas. Saber si estamos haciendo o actuando lo correcto. Y dejar que el Espíritu te hable. Y si hay algo que cambiar, es tiempo de accionar. Porque los planes de Dios siempre son planes de bien y no de mal. Quizás nosotros nos estamos oponiendo a que se desarrollen en la etapa de nuestra vida, cuando Él las tenía planeadas. A veces nos hemos atrasado, o algunos quizás nos adelantamos al plan que Dios tiene. Pero Dios siempre tiene planes de bien. Así es que recuerda que si Jesús es tu Señor, debe haber una actitud de corazón en buscar la voluntad de Dios para tu vida. Cuando hablo de esto, es una actitud de corazón, es que no es de labios, sino del corazón. Que sobre todas las cosas, primero está en buscar esa voluntad para entonces accionar y buscar qué es lo que Dios quiere para mí. Voy a pedirte que te pongas de pie. Hoy, en esta noche, de acuerdo a lo que hemos hablado acá, hermanos, todos batallamos
en tomar decisiones para nuestra vida. Pero de las acciones que tomamos, siempre vamos a tener un resultado. Y eso va a depender si las acciones están respaldadas por la voluntad de Dios. Y entonces nos irá bien en la vida. El trabajo nuestro es conocer esa voluntad. Una vez conocida, es tener el carácter para poderla ejecutar y accionar. Cierra tus ojos ahí. Yo termino con esta oración para todas las familias aquí reunidas, quizás aquellas que se sintonizan a través de la plataforma de Facebook Live, o los que se conectan después a través del canal de YouTube. Quiero decirte que Dios siempre tiene recursos para nuestras necesidades, no importa cuáles sean. Allí tú descríbeselas a Dios. Él dice en su palabra que no estemos afanosos por nada, sino que puedan ser conocidas vuestras peticiones delante de Él. Dios está aquí en espíritu, y Él sabe por lo que batallamos, y Él sabe de lo que tenemos necesidad. Pero yo quiero decirte hoy que Él está con los oídos atentos, esperando el clamor de tu vida. Quizás han habido decepciones, fracasos en tu vida, pero Dios siempre está dispuesto ahí para tendernos la mano y levantarnos nuevamente y podernos situar en la posición de recepción de su bendición. Padre, hoy oramos aquí por cada familia de las que están aquí presentes. Tú conoces, oh Dios, nuestros núcleos familiares. Tú sabes por lo cual estamos batallando, quizás en las relaciones, esposos y esposas. Que tu Espíritu Santo, Señor, ahora traiga a reflexión y nos redarguya en aquellas áreas en las cuales nosotros tenemos que perdonar, tenemos que ceder, comprender y dejar que el Espíritu Santo sane heridas causadas, oh Dios, quizás por maltrato, verbales, físicos. Pero tú tienes interés, oh Dios, en la familia, para que pueda haber armonía. Hoy oramos, oh Dios,